Buenas tardes a todos y todas y muchas gracias por acompañarnos. Creo que es una fortuna uno poder dedicar un pedazo de la tarde de un viernes tan posible para tantas cosas, a hablar de libros, de historias y además estar aquí en una casa que me parece tan bonita. Llevo aquí 10 minutos y estoy aquí fascinada con toda esta arquitectura, o sea que bienvenidos y bienvenidas. Lo que van a escuchar hoy es simplemente como abrir una puerta. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos 3 autores de libros que están recién salidos de la imprenta y con unos temas que creo que son muy únicos. En el mundo de la literatura ustedes van a encontrar de todo en este momento, ficción, todo tipo, y aquí van a encontrar una combinación muy interesante de lo que significa salud, también de lo que significa atravesar un duelo, de lo que significa ejercer como médico en un país como el nuestro. Entonces, pues muchas gracias a ustedes y mi posición acá es ser un poco la voz de ustedes. Va a haber un espacio para preguntas al final, o sea que la invitación también es que me acompañen aquí a conversar y abrir esta conversación. Vamos a hacer un viaje breve hoy a través de 3 libros: 232 días de Francisco Pulgarí, Medicina bajo sospecha de Emilio Alberto Restrepo y El lugar de las sombras de Vanessa Franco. O sea que muchas gracias a ustedes por estar aquí. Voy a abrir esta conversación con una pregunta muy general. ¿Por qué escribir? Suena muy obvio, pero realmente para todo el mundo no es tan fácil. Hablábamos hace un momentito que escribir es exponerse. Escribir es también pensar, que a veces uno no quiere pensar de cosas dolorosas. Quedar en evidencia, sabe escribir, no sabe escribir, está contando mucho, muy poquito. Además ustedes ya tienen el oficio muy sólidos, pues no es como que llega, quiero ser escritor, no, ustedes ya tienen caminos desde varios campos, psicología, medicina, saberes variados. Entonces quería abrir esta conversación con esa pregunta en general. Bueno, yo creo que escribir, como lo dice, nace de una necesidad de exponerse. De pronto creo que muchos empezamos escribiendo cositas de nosotros y cositas que pensábamos que eran solo para nosotros y no se las mostrábamos a nadie. Pero cuando ya empieza la formación en los talleres, empieza la lectura juiciosa, uno empieza a darse cuenta que eso que está escribiendo puede llegar a alguien, puede tocar a alguien y alguien se puede identificar con eso. Entonces ahí es donde llega ya la necesidad de que eso que era un pensamiento solo de uno pase a ser ya un pensamiento público y que cada persona tenga la apreciación de lo que se escribió. En ese caso, esa es pues mi opinión acerca de por qué escribir. En el caso mío, yo he tomado la escritura como un oficio alternativo a mi profesión médica. Yo soy médico especialista, pero he tratado de hacer una carrera literaria escribiendo de las cosas que me han tocado, que me han sensibilizado. Y a mí me han tocado 2 asuntos fundamentales. Me ha tocado la ciudad, me ha tocado el barrio, pero me ha tocado el ejercicio de la medicina. Entonces, en el ejercicio de la medicina traté de encontrar una línea narrativa, una línea de interés, que es las cosas asombrosas que la gente no se imagina que ocurren en el aspecto del ejercicio médico. Entonces, he tratado de recopilar en los últimos 20 años o más una línea narrativa que la tengo recopilada en 3 novelas, una trilogía perversa de la salud: El pabellón de la mandrágora, Y me robaron la clínica, y ahora Medicina bajo sospecha. He tratado de dar cuenta desde el punto de vista literario, en novela, de asuntos que son dramáticos, importantes, salidos de todo contexto, salidos de lo común, extraordinarios, que de pronto la gente, el lector, lo conoce. Y he visto la forma como se sorprenden y como se les parece inverosímil las cosas que pasan. Porque es que la medicina está cubierta de un velo como de blancura, como de respeto, como de incorruptibilidad, y los que estamos adentro sabemos que no es así. Entonces he tratado de narrar ese imaginario, he tratado de narrar ese mundo un poquitico arcano que es cerrado de puertas para adentro, y he tratado de abrirlo, y eso me permite hacer a manera de denuncia un pronunciamiento público con cosas que la gente no conoce. Me permite hacer una reflexión sobre la ciudad, me permite hacer una reflexión ética, y en este libro en específico hasta una reflexión jurídica, porque plantea
dificultades que tienen los médicos con los abogados, con las demandas, con el asunto médico legal. Entonces me permite poner en contexto eso y explorar ese mundo. Maravilloso, gracias. Vamos ahora con Francisco. ¿Por qué escribir y además después de un duelo que uno hace como que no quisiera recordar mucho eso, que todo eso que pasó? Gracias a ustedes por asistir, a Emilio y a Marisa pues, por acompañarnos acá en este panel y a Adriana pues, por dirigir. En el caso particular mío, creo que serían dos preguntas, como ¿por qué escribir o por qué escribir este libro? ¿Cierto? Porque además pues, tengo un recorrido con otro tipo de literatura y pues también soy médico como niño, pero me dediqué pues como a otras cosas y también hice una película con Víctor Gaviria, trabajo bien con él, bueno, tenía como un recorrido en otros... Y además que Víctor es el que hace el prólogo del libro. Sí, pero además Víctor, este libro en particular es un libro muy especial, yo creo un poco lo que dice Vargas Llosa, que uno escribe como para corregir el mundo y para demostrar cierta insatisfacción con la realidad, ¿cierto? Desde allí ha sido pues como lo que yo he escrito, que yo tengo pues cuentos y tengo una novela que terminé y este libro en particular es un libro de duelo y Víctor hace el prólogo porque es un buen amigo mío, es un gran amigo, pero además él conocía mucho a mi mamá. Entonces digamos que este libro surge como de distintos momentos y yo de alguna manera lo que buscaba con el libro en un primer momento era hacer un homenaje a la muerte de mi madre, contar pues como unos momentos particulares de mi madre, pues era una relativamente muy joven, 65 años, diagnosticada de enfermedad pulmonar y tiene 7 meses en los que yo la acompaño en ese momento y digamos que uno escribe en la primera instancia yo escribí el libro muy como vaciándome de cierto dolor, de cierto desasosiego que había vivido con él y luego lo corregí. Incluso este fue uno de los primeros que lo leyó, Emilio también. El libro primero eran unos poemas, luego ahora pues tiene como otra forma. Y yo lo hice como una respuesta era más un homenaje a mi madre, pero también la literatura de duelo es un poco eso, porque hay muchos libros de literatura, yo creo que me he leído todo lo que he tenido de literatura de duelo y fui consiguiendo, entonces uno como que va encontrando la gente, sobre todo en los escritores, esa literatura de duelo tiene incluso unos momentos muy marcados que también se pueden hacer con la etapa del duelo, que son de negación, de dolor y todo eso. Y en la literatura uno va viendo como lo mismo. Por ejemplo, un caso curioso, Sabater escribió un libro cuando se murió la señora que se llama La peor parte. Y era un libro que a mí me ha impactado bastante, que incluso solo fui capaz de terminar de leerlo hace 2 o 3 meses. Y lo leí porque en el libro Sabater decía que no iba a volver a escribir, que iba a morir, que ya se alejaba de la literatura, que ese era el último libro que publicaba, y así lo hizo, y él se dedicó a beber, él vino en San Sebastián, se la pasaba borracho, y hace 2 o 3 meses leí una entrevista que le hicieron donde dije, no solo voy a escribir otro libro, sino que además tengo novia, entonces también como ese comienzo y todo eso, entonces es un poco, esa literatura de ahora está muy marcada por eso, pero también de una manera también tiene como un desenlace en función a veces de cierta esperanza, ¿no? Entonces, era un poco eso. Son los ciclos que también describe bien el libro. Ya ahorita vamos a entrar en él. Voy a empezar entonces ya con El lugar de las sombras de Maritza. Maritza, ¿cómo se siente publicar la primera novela? Esta es la primera novela suya y además de eso hay un tema complejo como es la depresión, la tristeza, ese tratar de seguir en el mundo a pesar de algo que es muy fuerte. Bueno, para mí publicar El lugar de las sombras, que es la única novela que he publicado, pero a la que le dediqué mucho tiempo, porque en ese tiempo no solamente eran mis historias o el proceso que de pronto yo había vivido en la etapa depresiva, sino que eran las historias de las demás personas. Por ejemplo, en lo que decía Pablo, que cuando una persona le diagnostican un cáncer, cuál es el proceso interno en el que empieza a vivir esa persona en su vida. Entonces, en esta novela yo quise que no fuera una novela que victimizara a la persona que estaba sufriendo depresión, sino que mostrara ese lado profundo, ese otro lugar donde va una persona depresiva. Justamente esta semana salió un artículo que decía que Alejandro Sanz estaba triste y cansado.
Entonces cuando yo leí eso, a mí me acordé de la novela, porque es que es un sentimiento de que estoy cansado de muchas cosas y son cosas que a veces no tenés cómo expresar, no sabes cómo decirlo. Y también una tristeza en la que el mundo sigue, o sea, la vida no para porque no sos capaz de trabajar o porque no te quieres parar en la cama, la vida sigue. Entonces fue un proceso muy lindo porque yo escribí la novela desde un punto de vista y cuando la novela salió, que me la publicó la editorial CES y que siempre voy a estar feliz por eso, empecé a recibir mensajes de la gente que no conocía. Me decían, ay, yo también pasé por esto, mi papá pasó por esto, el insomnio, por ejemplo, que es un tema que no dormir, a veces la gente piensa que es mi tema porque no dormir pasa derecho, y es seguir la vida en ciclo, no hay un ayer, no hay un mañana, uno sabe cuando no dormís en qué parte estás, y personas que me han pasado por un proceso de cáncer que me escribieron que se identificaron con cosas. Entonces fue una satisfacción total, porque es mi primera novela y sentí que tuve una conexión con las personas y logré de alguna manera no victimizar la depresión, no sentir que la gente dice me tienen que cuidar, sino poner de tu parte, pero también mostrar una manera como se puede seguir la vida y que la gente que la ha leído sienta, se identifique con esos procesos, pues para mí ha sido una gran satisfacción. Muchas gracias, Maritza. Y encontré una frase que me gustó mucho que decía que el cuerpo de los humanos son atravesados por el lenguaje, no es solamente un organismo, y me gustó esto, que aunque suene muy obvio, es otra vez un llamado a mirar el idioma, el lenguaje, lo que decimos, un llamado también a la novela. Voy a pasar entonces ahora también a la obra de Emilio. Me llamó mucho la atención que lo que dijiste ahorita, porque en el libro se mencionan demandas, se mencionan también temas tan complejos en nuestro país y en la vida como el aborto, la confianza en los colegas, lo que implica también estar en un medio como el nuestro, pues que yo creo que el medio médico en general tiene unos desafíos, pero pues también el contexto. Entonces quería preguntar un poco por eso, cuando uno cuenta, cuando uno escribe, uno esconde un poco para el lector, ya sea para que el lector lo termine de completar y se lo imagine, o porque de todas formas uno lo quiere esconder porque no es necesario para la historia. Entonces, ¿cómo fue esa selección un poco de lo que sí debe ir y no? ¿Qué tanto revelar y qué tanto no? Al contrario, yo no me sentí limitado como por no contar, por el contrario, me desaforé. Cogí todas las historias que fueran cada una peor que la anterior y más impresionante. Entonces empecé a recopilar asuntos que tuvieran que ver con lo médico legal, asuntos que tuvieran que ver con la relación entre los médicos o los colegas o los pacientes, demandas, insatisfacciones, cosas complejas, y estaba jugando un poquitico con la curiosidad del lector. Al lector le gusta que le cuenten cosas que se salen de lo común, porque para lo común está la vida real, no tiene mucho interés. Entonces hablar de si yo le relato a usted una consulta que tuve ahorita, eso no tiene ningún interés, sin más nada extraordinario. Entonces empecé a recopilar asuntos que tuvieran que ver con lo salido de lo normal, de lo convencional, con lo que fuera un poquitico distinto a la vida cotidiana, y empecé a recopilar artículos, anécdotas que después se convirtieron en textos literarios. Entonces ahí, si usted hace una selección, si usted hace una recopilación de cuántas historias hay, en esa novela hay por ahí 32 historias, que algunas se recopilan, algunas se juntan para efectos narrativos, algunas a un personaje se le dan varias características de varias personas para engrosarlos, para hacerlos interesantes desde el punto de vista literario, pero no pretendía ocultar nada, pretendía antes era contar demasiado. O sea, voy a, no digamos saturar al lector, pero lo voy a abrumar para que cada página lo invite a seguir a la otra buscando, no digamos morbo, pero sin interés, porque son cosas que salen de la vida cotidiana, se salen del manejo de lo normal de la vida. Y la mayoría no vemos porque no estamos ahí. No están ahí, pero uno queda muy impresionado. Uno queda muy impresionado cuando ve que su compañero, que es especialista, que se fue supuestamente a especializar a otro país,
se estaba haciendo una subespecialidad y yo me lo encontraba en todos los congresos y yo decía, pero este man no está pues en el extranjero estudiando, y me lo pillaba. Entonces una vez nos tomamos unos tragos y me empieza a contar que él era muy avispado, que porque ese famoso síndrome del antioqueño, como somos de avispados, como somos de aviones y no sé qué, y a mí me da pena eso. Y entonces el tipo me contaba que él pedía permisos y licencias para venirse del país donde estaba, para no perder un contrato que le habían dado unos amigos paracos por allá en un pueblo para hacer ecografías. Entonces el tipo se venía, hacía 300, 400 ecografías, facturaba desaforado y hacía cirugías y ganaba buena plata y se volvía para el país. Pero se le estaban acabando las disculpas, se le estaba acabando la coartada. Cuando se le acabaron las coartadas, entonces el tipo hizo una cosa nomás ingeniosa, que no me parece ninguna gracia, pero que es digna de contar. Llegó y cogió anestesia local, se infiltró aquí en la parte inguinal, aquí. La novia, que era una de las novias que tenía ya, que era instrumentadora o enfermera, le hizo una cortadita aquí, una cortadita, y le puso punticos. Y entonces se inventó una historia de esas, una historia que lo habían operado en la hernia inguinal. Pero lo que se hizo fue una cortadita tal. Entonces con eso se ganó 30 días de incapacidad, porque digo, yo no voy a perder 200 ecografías que tengo en Colombia. Entonces con esa supuesta hernia inguinal, en un pueblo de esos perdidos, se hizo la historia clínica, y cuando estaba aquí, faltando 5 días para que se le acabara la incapacidad, dijo, no, me presenté una complicación, vea, eso tiene un 0, o sea, está echando materia por ahí. Me voy a tener que quedar aquí, hombre, yo estoy muy preocupado, me tengo que aliviar, y se ganó otros 20 días de incapacidad para terminar el contrato de ecografías. Entonces es una cosa que se sale en todo contexto, eso no le ocurre, pues, no se le ocurre a las personas normales. Al tipo se le ocurrió, manipuló la historia, dijo mentiras y le permitió hacer una reflexión ética al contar eso. Entonces empecé a engrosar una cantidad de historias de personajes parecidos, los uní en un solo personaje y cuento el capítulo de este médico que es poco menos que un delincuente, pues, todo ese mundo de cosas que hace. Entonces aproveché la oportunidad para contarle al personal no médico que detrás de esa supuesta velo de transparencia y de nitidez ética no hay tal, que hay muchas cosas que son ocultas, que son sucias y que son dignas de ser contadas. Entonces, por lo que te contaba, que al final me desaforé fue contando cosas y no, yo no oculté nada de esta. Esto no es una novela psicológica, ni es una novela de ambientación profunda, no, es simplemente de historias médicas fuertes. Que cuando ustedes las vayan a leer también se van a sorprender y van a sentir lo que es tener a alguien que habla con propiedad. Uno termina escribiendo al fin y al cabo de lo que uno conoce. Voy a pasar a donde Francisco. Quería preguntarle sobre esa conexión con el cine. Hay varias imágenes que me quedan a mí del libro. Había una muy bonita y que hablaba de la mamá que salía al balcón a despedirlo. Esa imagen a mí se me quedó muy marcada. Y quería preguntar un poco cómo ha sido esa inspiración para poder contar. Gabriel García Márquez decía que los libros debían ser, pues, de literatura y ojalá de ficción, ojalá como una película que nos imaginara, ¿cierto? Yo creo que aquí se cumple en varios puntos las imágenes que uno ve, tanto como de la mamá o de la casa, por ejemplo. Hay una parte ahí que habla de la casa. ¿Cómo ha sido esa conexión con el mundo visual? Pues lo que pasa es que yo creo que yo tengo 46 años, la generación mía es una generación que crecimos deslumbrados, pues. Yo tengo una conexión muy fuerte con la literatura, pero nosotros crecimos como deslumbrados con lo que era el cine un poco, ¿no? Entonces, particularmente en esta ciudad, yo recuerdo que el cura Álvarez fue como, Luis Alberto Álvarez fue como un mentor. Cineasta, crítico, claro, promotor. Hizo cineasta y montó con Paul todo lo del Colombo. Entonces, cuando yo era pelado, pues uno tenía esa conexión como con el cine y como que todos queríamos hacer cine, ¿no? Como que nos gustaba, pero era una cosa que no sabíamos ni cómo se hacía, ni dónde se hacía, ni por qué, era muy extraño, ¿cierto? Pero nos encantaba el cine, entonces uno se formaba de alguna manera, pues con los libros que era lo barato y con el cine, pues es una vocación cinéfila, ¿cierto? Y en el caso particular mío, luego pues yo siempre quise hacer cine y luego tuve como la fortuna y haciendo pues un video de conocer a Víctor y hacer una película con él, de acompañarlo pues a escribir guiones y esas cosas. Entonces estaba como marcado como por ese lenguaje cinematográfico, yo me imagino.
Y en el caso particular del libro, yo creo que tal vez, pues yo toda mi vida he escrito, ¿cierto? Y tal vez los únicos 7 meses de la vida que yo no he escrito fueron esos 7 meses donde mi mamá estuvo tan enferma. Y particularmente, yo lo que hice fue que luego de que mi mamá murió, yo estaba haciendo una novela que habla sobre García Márquez. Y cuando la empecé a escribir, estaba haciendo un capítulo que era como el 6 o el 7 de esa novela, y empecé a escribir la novela el capítulo del cáncer de García Márquez, el cáncer linfático. Y empecé a escribir y tenía una página escrita. Yo más o menos calculaba que eran entre 15 y 20 páginas, y la empecé a escribir en enero, y el 15 de febrero diagnosticaron a mi mamá con el cáncer, y yo paré, dejé eso. Cuando mi mamá se muere, yo terminé de escribir esa novela que llevaba 10 años escribiendo, le terminé 4 capítulos que me faltaban, los terminé en 15 días, y paralelamente escribí como retrocediendo un poco, recordando un poco como todo lo del libro, ¿no? Pues todo lo que había yo vivido con mi mamá. Entonces el libro, que era como poemas, yo lo escribí muy rápido, casi que todas las noches yo me levantaba y yo escribía un poema, ¿no? Como con ideas de eso, y entonces lo que le va quedando a uno en la memoria, pues que uno busca que sea fiel a la realidad, es como lo que uno tiene simplemente la memoria, y con eso se va guiando. Particularmente ese que tú mencionas del balcón, era que cada que yo salía de mi casa, yo viví con mi mamá hasta el final, cada que yo salía de mi casa, mi mamá salía al balcón y se despedía, y yo miraba pues para el balcón y pues era un poco difícil. Y cuando ya yo salí, que mi mamá murió, entonces ya yo salí al balcón, el balcón estaba solo, entonces yo construí ese libro como, eran imágenes, ¿no? Eran como imágenes, debe tener algo cinematográfico seguramente. Alguien me dijo que hiciéramos un guión, pero yo no encontré como la forma de hilar todo eso y pensar en hacer como propiamente un guión, pero obviamente es un libro, es muy visual, porque en una entrevista que me hicieron hace poco me preguntaban que cuál era el género, un amigo, y yo la verdad no sé cuál es el género de ese libro, porque empezó siendo poesía, luego son como unas pequeñas relatos, pero no es poesía, no es crónica propiamente, tampoco es una novela, entonces son más bien como imágenes, es una pirotecnia ahí como de momentos y de situaciones que se van hilando, y lo que tú dices, uno de que escribe, pues de lo que conoce, uno conoce el dolor particularmente, entonces sobre eso es como en lo que yo me volqué en ese momento a hilar estas imágenes, y obviamente cuando la gente se muere y los que tenemos esa vivencia que todos pasamos por allí, es que uno se va dando cuenta que se muere la persona, pero se va a morir un poco de uno también, pero adicionalmente todo lo que toca la muerte lo se redimensiona, en el sentido de que la casa tiene otros, yo sigo viviendo allí en esa misma casa, y la casa tiene otros significados, otros vacíos, otros silencios, y es como complicado. Entonces eso era, yo creo que iba dando cuenta de la enfermedad de mi madre, de la transformación que tengo yo, pero también de la transformación que tienen los espacios y las personas, y la muerte toca es complejo, y como vivimos pensando que nunca nos vamos a morir, simplemente desde la otredad entendemos que algún día nos vamos a morir, entonces estos libros, particularmente los del duelo, creo yo, lo tocan a unos por eso, porque uno cree que uno es eterno, que se mueren los ojos, es un poco esa historia que tenés en esa cliché, pero eso sí, es cierto, además, es que uno se va a morir, y lo que le recuerda a uno que va a morir es que la gente que uno quiere cuando se empieza a ir, ¿no? Vamos a hablar un poco ya una pregunta para los tres. Hay una línea que me llamó la atención del libro de Maritza, y es que dice, fue desde ese momento que empecé a jugar con cartas ocultas. ¿Para qué decir la verdad? Hablaba un poco ahí, y yo me preguntaba si a veces en nuestra cultura hablar del dolor sigue siendo un tema tabú, o la gente no quiere escuchar mucho de eso, o por el contrario ustedes sienten que la gente está lista para este tipo de temas y de conversaciones, porque a veces siento que esa dificultad a veces tanto de nuestro entorno hablar con honestidad, no digo con crueldad, pero a ser honesto, es porque la gente no está muy lista a veces para escuchar esas verdades. Entonces es una pregunta sobre estos temas, que son temas muy sensibles y también delicados. Bueno, yo pienso que todavía la sociedad no está preparada. Yo creo que es más fácil cuando la persona que tienes al frente está tranquila, está feliz, vive la vida sin problema. Cuando ya tú empiezas a sentir que te preguntan, ay, pero vos qué tenés, ¿por qué tenés esa cara? Y uno con su cara haciendo el mayor esfuerzo para poner la mejor cara,
y así uno intente, uno sabe que hay otra cosa dentro que no lo deja, pero entonces a veces es mejor jugar con cartas ocultas, a veces es mejor uno dejar su tristeza para uno, aislarse como lo hacía Luciana en la novela, y cuando ya hayan pasado sus 13 días que ella se quedaba encerrada, organizando y desorganizando, tratando de organizar su cabeza, cuando ya podía poner la cara que el mundo quería que ella tuviera, salía. Y creo que aún pasa, y por eso cuando Alejandro Sanz hizo su declaración, a lo mejor porque ya estaba cansado de que le exigieran, porque la vida sigue exigiendo, te tenés que levantar, tenés que trabajar, tenés que vivir, y cuando uno siente, es que no soy capaz. Entonces hay que empezar a jugar con cartas ocultas para poder estar en el mundo, para que la gente vea lo que quiere ver, y también es parte, esas cartas son buenas porque no vas a sentir el pobrecita de ti permanentemente, o sea, ay, es que qué pesar, es que yo estoy triste, es que la lástima, porque la lástima tampoco ayuda, y la lástima muchas veces se vuelve en un motivo para que la persona no salga adelante. Creo que en este momento, al menos en el tema pues, que trato en la novela, que es la depresión, ya hay un poquito más de conciencia. En la época en la que yo pasé el episodio, aunque la novela no es una autobiografía, sino que es un relato que es ficcionalizado, porque me baso en cosas reales, en cosas que no son reales, trato de crear un mundo imaginario. En esa época pues no, menos, o sea, si vos estabas triste, esta no pone de su parte, es que no sale de la pieza, es que, o sea, no había ni siquiera una posibilidad de considerar eso una enfermedad. Es más, todavía yo veo que la mamá dice, no, es que se mantiene metido en la pieza porque es que él es así, él no, pero ¿qué es lo que está viendo esa persona? ¿Qué fantasmas? ¿Cómo es el mundo que ve? ¿Qué es meterse, por ejemplo, en la música, que también en la novela lo menciono, que se mete en una música triste que le ayuda a llegar más a esa tristeza, que en qué punto eso es sano, pero la manera de huir de las personas en este momento y de ocultar su realidad es muchas veces en las drogas, en esas drogas nuevas que salen, que ya los muchachos exactamente se meten en unos mundos porque no encajan en el actual, y aunque ya hay una conciencia, todavía está esa esperanza que tienen los papás de que él es así y eso se le pasa y son cosas del momento. Y cuando la persona se suicida, como siempre me olvida el nombre de la modelo de hace unos años que se tiró por una ventana, Lina Marulanda, que decía, sí, que ella estaba como conversando con todos y se fue para el baño y se tiró. O sea, ella escuchó esa sombra, ella dijo, no más, o sea, yo me voy por el camino que hace rato me llama. Y eso es lo que pasa, que la gente es luchando solita por seguir hasta que ya dice, ya no más. Yo he visto que a la gente le encanta que le cuenten chismes, a la gente le encanta que le cuenten lo que no se sabe, lo que se sale del contexto de lo normal. Este tipo de literatura que yo propongo en esta novela cuenta un poquitico eso. Le dice, venga, si usted me para bolas y lee los capítulos, le voy a contar cosas que usted no sabe. Le garantizo que aquí hay cosas que usted no sabe. Entonces, como son verdades que no lo tocan y son verdades que le abren la posibilidad de morbosear con gente que supuestamente es intocable como el gremio médico, a la gente le encanta leer eso. De hecho, la novela se agotó en la primera edición porque a la gente le gusta leer eso. No solamente a los que no son médicos, sino también a los médicos lo leen porque quieren reconocer al otro. Y yo creo que también es porque en nuestro medio a veces no es muy fácil informar sobre eso, hablo yo como periodista, a veces son lugares muy cerrados que yo creo que más allá del morbo también no ha habido de pronto una información muy amplia de ciertos temas. No, dice, bueno, estás bien entrada a este tema, ¿cierto? De hecho, un periodista, un estudiante de un doctorado que estaba haciendo una tesis me dijo que como novelas médicas son pioneras en Colombia. Mario Escobar, mi profe, había dicho que El Pabellón de la Mandrágora era la primera novela hospitalaria que se hacía en Colombia. Ya van 3, es una trilogía, y ese estudiante de doctora, de maestría,
me decía que en su búsqueda no conocía una línea de investigación médica en literatura colombiana, que eso sí está pues, en Estados Unidos, que hay toda una tradición de novela médica, de denuncias y de cosas, literatura médica. En Colombia no, entonces en Colombia, en esa propuesta que incluso ya lo que sigue con el editor es tratar de hacerla en un solo libro, una reedición de la trilogía Perversa de la Salud, estamos en esas conversaciones. Lo que propone es eso. Venga, yo le hago una recopilación de cosas que usted no sabe, le voy a contar cosas desde adentro, desde la experiencia, la vivencia. Yo trabajo en eso hace 30 y punta de años y estoy estudiando medicina hace 40. Yo empecé a estudiar medicina a los 16 años y tengo casi 60, entonces llevo 3/4 de mi vida metidos ahí. Entonces, desde la vivencia interna, desde el conocimiento, desde oler, desde sentir, todos mis sentidos, toda mi vida estaba involucrada en el proceso de estar en un hospital. Entonces ya más, y he tenido los sentidos abiertos porque en el oficio de escritor uno sensibiliza los sentidos para captar realidades que para otras personas pasan desapercibidas. Si usted no está motivado en escribir, usted el chisme le pasa y sigue derecho por anécdota. Pero cuando usted está motivado en escribir, cualquier asunto es novelable. Ahí hay un personaje a crear, hay una anécdota para recrear, hay una situación para reconstruir, porque eso es un material riquísimo. Entonces a la gente le encanta que le cuenten chismes, a la gente a veces, y es muy interesante porque cuando se sienten cuestionados generalmente se remiten al otro. O sea, muchos ginecólogos son así, pero yo no soy así, pero hay muchos que son así. Entonces se reflejan en el otro, a veces no se quieren reconocer, a la gente no le gusta que le digan la verdad y que le tire pues, la propia carga de materia fecal encima, porque eso los cuestiona profundamente, pero a la gente, al lector, le encanta que le cuente cosas que se salen del contexto extremas. Gracias, amigo. Sigo entonces con esta pregunta de los tabúes y nuestra cultura sobre el dolor, sobre la enfermedad. Siente Francisco que estaba diciendo de pronto temas difíciles por tratar. Yo lo digo también en una cultura que a veces ha puesto muy en el pedestal la fortaleza, esa fortaleza física, que uno no puede llorar, uno, el macho, incluso hasta las mismas mujeres, tiene algo raro, pues, o sea, como que ser débil no es muy bien recibido, y aquí en el libro es una historia donde la debilidad está totalmente ahí y llega en cualquier momento. Entonces siente que todo fue fácil o que aquí en nuestra cultura aún es complejo ese tema. Pues lo que pasa es que normalmente la historia la escriben los que sobreviven, y los que sobreviven son los que vencen normalmente, ¿cierto? Los fuertes. Y después es como la narratología que nos han contado y que nos han dado. Entonces, yo creo que particularmente a la gente no le gusta que uno hable de dolor. Lo que dice un poco, digamos que pues yo también soy médico, ¿cierto? Y un poco lo que dice Mari con el tema de los pacientes que tienen enfermedades de salud mental, entonces eso casi que se lo reprochan a uno, ¿cierto? Pero cuando se habla con la gente, lo que usted se pregunta es, bueno, si yo me siento aquí, lo escucho a ustedes y alguna patología tienen, ¿cierto? Todos tenemos dolores que vamos llevando y estamos deprimidos, otros que Alejandro Sanz, que a uno le dicen pues que ese muchacho de alguien está deprimido, ¿no? Y dice, pero con plata, con mujeres, uno se va a deprimir, ¿cierto? Entonces, ¿pero por qué es eso? Porque hemos asociado el éxito o el fracaso a unos estereotipos que nos venden y que están allí. Y en el tema de la literatura, pues es mucho más complejo, porque pues la vida, yo lo pienso pues también así, lo que pasa es que uno es un poquito masoquista. La vida viene bien berraca, y uno para meterle a leer un libro bien jodido, pues también sale bien aporreado. Entonces uno dice, ¿para qué, cierto? Si está Sanar el Alma, el Santiago Rojas, pues le saca unos libros que te cura el cáncer en 3 días, hay una cantidad de huevonadas que son mitos y que son tonterías, que como y que no sé qué huevonada, que coma así, que mejor, y eso es lo que usted tiene que hacer y la vida se la enfocan desde allí, pero vivir es esencialmente, pues por definición uno vive, pues va a morir, de aquí nadie sale vivir, pues, entonces hay un proceso de enfermedad, crecer, nacer, reproducirse y morir, ¿cierto? Pero nadie quiere que le cuenten de eso, nadie quiere que le hablen de que usted está enfermo, nadie quiere que le digan es que a mí me duele esto, a mí me... Sin embargo, es paradójico, porque con este libro, pues yo el libro mío la verdad no lo recomiendo. Pues a mí me llamó mucha, cuando yo lo estaba, pues cuando ya lo publiqué y tal, a mí me decía mucha gente, ves que imagínate que tengo una amiga que tiene la mamá con cáncer y entonces yo necesito tu libro para que ella lo lea.
Y yo lo que le digo, no se lo vaya a mostrar, pues porque el libro mío es un libro muy oscuro. Tal vez para un momento posterior. Yo no sé ni siquiera ni posterior, pues yo la verdad no lo recomiendo. Es lo que yo digo, porque es un libro muy oscuro, es un libro que yo escribí desde la oscuridad y es un libro doloroso, entonces pues uno, a veces incluso es hasta curioso porque a uno le da hasta vergüenza con la gente, uno dice, "Ay, no, ya lo leyó y para qué lo va a leer", pues uno es como la gente está metida en otras dinámicas y se imaginan eso, entonces a veces la gente piensa, no, leo el libro y se lo quiero que es que la mamá se está muriendo, no se lo den, y que después tal vez tampoco es bueno. Sin embargo, me ha pasado algo y es que a veces eso es lo que yo pienso, desde ahí me paro yo en la vida y hacia allá yo me muevo, pero hay gente que me ha llamado después y me decía, hermano, leí su libro y incluso me trajo con unas cosas, leí su libro y a mí me dijo, mi mamá se está muriendo, entonces digamos que cada cual interpreta las cosas de manera distinta, ¿cierto? Entonces incluso un libro como el mío, que es un libro muy oscuro, que es un libro triste, es un libro que siempre está en un tono marcado por la oscuridad, alguna gente encuentra luz. Entonces eso también es válido, ¿no? Sí, por supuesto. Les quería contar que yo conocí los dos libros de ellos dos como evaluador antes del proceso de producción y no estaba ni deprimido ni estaba haciendo duelo, sino que era un lector neutral y quedé profundamente conmovido con los dos libros, desde la poética, desde el desgarramiento de la pérdida hasta la impresión que tenía por la forma como ella asume desde la poesía, desde lo femenino, el proceso de la depresión. Entonces, yo lo leí con cierta distancia, con una distancia literaria, con un análisis literario por la recomendación de la editorial, y yo quedé asombrado con los dos libros. O sea, primero por la factura literario-poética de los dos, que es novela y es una recopilación de textos de prosa poética, pero con una alta poesía, con una gran elaboración de tipo literario, muy inteligentes los dos libros y muy conmovedores, muy conmovedores. Y yo no estaba tocado por ninguno de los dos temas, ni me dio ganas de suicidarme, ni nada de eso, pero sí desde la distancia vi la calidad de los dos y lo conmovedores que eran los dos. Muchas gracias, Emilio, por ese comentario. Yo voy a decir algo pues que sentí yo y creo que fue inteligente de parte de la edición, y son textos muy breves que también permiten que ciertas escenas sean sostenibles. A veces cuando hay películas demasiado fuertes uno siente como que tiene que parar porque como que no le da a uno para aguantar todo, o pasa con ciertos libros que pasan tantas cosas y todo es tan fuerte que uno como que dice, ¿será que sí voy a llegar hasta el final? Pero yo creo que aquí también el hecho de que sean textos breves, que se intercala poesía o que hay diálogos bien sostenidos, yo creo que también le permite a uno hacer este viaje. Y ya con esta palabra tengo esta pregunta para ustedes. La literatura es un viaje. A veces lo tiene uno como lector, uno empieza una historia y termina y ve la vida de pronto diferente, o ustedes ven los personajes de los libros, un personaje empezó aquí, termina allá y hubo una transformación, hubo un cambio. ¿Ustedes sienten que la escritura de estos libros tal vez fue un viaje, que empezaron a escribir y ahora ven de pronto algo diferente, o que algo se transformó en ustedes, o que causó tal vez algo en la escritura de estos libros? Bueno, sí, la literatura es un viaje, y sobre todo que en la construcción de los personajes te vas metiendo en la vida, en vidas ajenas, y vas creando sentimientos y vidas y ambientes totalmente distintos al tuyo. En mi caso fue exponerme, porque siempre va a haber como una duda, ¿vos sos Luciana? O sea, es la pregunta que siempre me hacen. Entonces, yo siento que de pronto muchas cosas que se consideran íntimas y que mucha gente calla se expusieron en el libro, pero me liberó. Me liberó porque también es decir lo que vengo escribiendo, que lo tenía guardado, que no me atrevía a sacarlo, salió. Y eso te da pie para seguir en tu carrera, en seguir escribiendo, seguir creando, seguir leyendo, porque la lectura pues sí es el pilar para poder escribir. Entonces es una liberación y es un inicio, es como terminar algo, pero realmente para iniciar otro proceso y otro camino. Entonces, en mi caso, fue un buen inicio, pienso yo.
Desde el punto de vista del escritor, la literatura obedece a una serie de necesidades que son distintas libro a libro. Hay unas motivaciones de tipo funcional, donde usted simplemente tiene que llenar un requisito de un proceso creativo a largo plazo. Por ejemplo, yo tengo una colección de un detective que se llama Joaquín Tornado, está en 7 libros, no profundiza mucho, simplemente cuenta historias funcionales, historias que obedezcan a entretenimiento o a reflexión de ciudad o a contar historias de intriga. Las historias médicas que yo planteo son historias un poquitico catárticas, un poquitico sanadoras, un poquitico también funcionales porque buscan atrapar lectores a través de procesos narrativos, como les decía ahorita, que cuenten cosas que el público lector no conoce. Hay otras motivaciones en la literatura infantil, hay otras motivaciones en la literatura sanadora que también la he hecho. Cuando alguna vez tuve una demanda en un proceso médico-legal, yo entendí que lo natural, lo humano, era asesinar a la persona que me había metido en ese problema. Pero como yo no soy asesino, tuve que hacer un proceso de reconsideración y en vez de matarlo, le hice un libro. Le dediqué un libro. Entonces conté toda la historia de su felonía, conté toda la historia de su maldad y eso me permitió sanarme un poco para no tener que matar a un señor que fue inadecuado conmigo. Simplemente hice un libro y ahí denuncié todo el mecanismo de la traición. Es un ejemplo. Entonces, en este caso, el libro para mí fue un libro funcional que hacía parte de una secuencia narrativa que vengo trabajando con los años, que pretendo continuar, donde utilizo el recurso médico, la disculpa de lo médico, del hospitalario, para hacer una reflexión sobre lo humano, para contar sobre el ser humano y hacer reflexiones en torno a eso. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Este libro tal vez un viaje, una transformación del escritor o del autor. Todo es un viaje, te voy a mencionar 2 libros. Hay un libro de Maray, que son los diarios, donde es un libro bastante conmovedor, son unos diarios bien bellos, donde él cuenta sobre el final cómo acompaña pues a la esposa, que la esposa le da un cáncer, la esposa se muere y él se pega un tiro al final. Ese es un poco Maray se suicida, vivía con ella en Los Ángeles, y está el de Sabater, que te digo que hay 2 curiosos. El de Sabater, que mencioné en la anécdota al comienzo, que ahora pues acaba de conseguir novia y va a publicar libro y sigue su vida muy bien, ¿cierto? Y hay otro de Joyce Carol Oates, que se llama El diario de una viuda, donde también es un libro que cuando yo lo leí me sorprendió mucho, porque yo después leí mucho, he leído casi todo lo que he encontrado de bueno. Y eso de Maray, eso de Joyce Carol Oates es muy charro, porque ya va a terminar. Es muy charro porque ella pues cuenta la historia que le muere el esposo de toda la vida, que está desgarrada y no sé qué. Y yo lo leí y yo dije, esto es una cosa desgarradora, esta señora, como si yo iba, ¿no? Qué tan fuerte. Entonces yo ya la había leído a ella, ¿no? Unas cosas del boxeo, otros libros bonitos que tiene. Y entonces me interesé en la vida, ya no en la obra, sino en la vida, y empecé a buscar y resulta que el marido se le había muerto como en el 2010, al 2011 casada. Casada hasta de que no, pero ¿cómo así? En el proceso cuando el primer esposo le muere, ella conoce a un neurocirujano y se casa con él, y ya lo enterró también, pues, enterró los 2. Entonces yo decía, uno lee ese diario y uno dice, esta se va a matar. Y sigue allí, ¿cierto? Entonces digamos que uno sí con estos libros obviamente evoluciona. Yo antes lloraba más presentando esto, todo el tiempo. En las 2 primeras presentaciones lloraba ahora lloro menos. Claro que sigo en un duelo y no sé si soy Sabater o si soy Maray. Gracias, Francisco, por la honestidad. Yo creo que los lectores son también eso, compañía, son invisibles, pero ahí también es gente que te está acompañando en ese dolor. Darle las gracias a ustedes por compartir de forma tan honesta su escritura, su proceso. Esto fue, como les dije, una ventanita, una entrada, una puerta muy grande, muy invitados, sin miedo y con la apertura hacia 3 historias muy interesantes que surgen en la ciudad y que nos permite disfrutar la editorial de la Universidad CES. Tienen página en internet, si alguien tiene alguna duda sobre cómo conseguir los libros, aquí vamos a estar un ratito. Muchas gracias también a la gente de La Propia que se arriesga a hacer un evento tan grande, tan bonito y además tan necesario para la ciudad. Muchas gracias a ustedes y aquí están los autores otro ratico. También, si alguien tiene alguna pregunta antes de que nos despidamos o quiere decir algo antes de despedirnos, también bienvenidos y bienvenidas.
Bueno, entonces si no hay más, sí hay una. Dale, Yo quisiera como eso. Claro, bienvenida. ¿Tu nombre? Bueno, buenas tardes, Carolina. Escuchándoles fue pues genial porque hay como lugares de eso que representa ciertos ejercicios del escritor, de la escritora, y bueno, agradezco mucho eso, que hayan mostrado esos lugares tan viscerales también, ¿cierto? Que acompañan la escritura como ejercicio también de pensamiento y de entenderse, y lo otro también es la estructura, pues que se pueda decir, también hay una intención creativa, también hay una intención de mostrar, y ese ejercicio de reconocer las anécdotas de lo que nos pasa me pareció genial. Muchas gracias. Yo quería decir la última frase para cerrar, que la dejo Maritza acá. A mí muchas veces me preguntan, o le preguntan a uno, yo no soy escritora, soy una periodista que le encanta leer y conocer libros nuevos simplemente, y le preguntan a uno como qué hago para mejorar la escritura, y aquí Maritza la dijo, y es leer, ese es el paso número 1. Entonces yo digo que uno de tanto leer va aprendiendo cosas, no solo con la historia, sino de las estructuras. Aquí ellos también lo ratifican, mucha lectura de muchas novelas, de muchos autores, de muchas historias. Entonces también aprovechen para que pasen al frente, que ya hay libros muy bonitos, y pues muchas gracias por su presencia esta tarde.